nuestra segunda parte de hoy. Entonces, bienvenidos a la parte de análisis financiero 2 del miércoles 7 de octubre. Bien, entonces les decía yo a ustedes, podemos asumir unas ventas, por decir algo, para el año 2011, asumir que se vendieron 150 millones y que hubo un incremento para el año 2002 y que para el año, perdón, esto es 2001. Profe, no está compartiendo pantalla. Estoy hoy en otro lado, pues. Listo. Entonces, bueno, retomemos. Antes de que se cortara la energía, les decía yo a ustedes que uno puede construir sus indicadores y eso, digamos que representa una habilidad. La ventaja de construir los indicadores uno mismo es que sencillamente pueden medir situaciones específicas que no miden indicadores que están prediseñados. Ahorita vamos a entrar en esto de los indicadores prediseñados. Esto nos sirve como introducción para mirar a ver cómo se construyen y cuál es la utilidad que tienen los indicadores. Entonces les decía yo a ustedes que uno puede colocar un indicador que, por decir algo, le mida el incremento en las ventas, que es lo que les estoy señalando, sobre el incremento en las utilidades. Y les hacía yo una pregunta y les decía que si esto nos diera superior a 1, ¿qué me indicaría? Entonces, para hacerlo en un ejemplo gráfico, entonces les colocaba unas ventas supuestas para el año 2001, el año 2002 y necesitaríamos pues el segundo componente de nuestra fórmula, que sería el numerador, que son las utilidades. Asumamos que hubo un incremento, del año 2001 al 2002 y que en el año 2000 se vendieron, pensemos, 167.500.000 pesos. Ahí es evidente que hubo un incremento. Bien. Sin embargo, pensemos que en este caso, estas ventas nos arrojaron una utilidad de 45 millones de pesos. Pero para el siguiente año nos arrojaron una utilidad de 60 millones de pesos. Digamos que eso podría ser una situación tipo de cualquier empresa. Traemos nuestro indicador aquí, un segundito para que no nos estorbe y poder ver. Entonces les planteaba yo a ustedes, si esto nos da superior a 1, ¿qué nos indicaría? Es una división. Para que nos dé superior a 1, necesariamente el denominador debe ser mayor que el numerador. En este caso, el denominador nuestro es el incremento en las ventas. Entonces, si el denominador es mayor que el numerador, pues obviamente nos dará una cifra superior a 1. Algo así como si usted sencillamente tiene 3 y lo divide en 2, pues termina dándole 1.5. Su denominador, en este caso 3, es mayor que su numerador y la cifra termina dándole superior a 1. Si le da inferior a 1, en este caso, implicaría que el denominador es menor que el numerador. Entonces piensen ustedes en que sencillamente no tienen 3 sobre 2, sino 1 sobre 2, lo cual les daría 0.5. Entonces, si mi denominador, en este caso, el incremento en las ventas, es mayor, y a mí me da esa cifra, el incremento en las ventas, mayor que el potencial incremento en las utilidades, me va a dar mayor que 1, ¿eso qué me indicaría? ¿No? Todavía no entran en sintonía. Miremos los incrementos. ¿Cómo calculamos el incremento en las ventas, chicos? Esto fue lo mismo que hicimos en análisis horizontal. Es la diferencia La del año diferencia entre al año actual, del año 2001 al 2002. ¿qué cifras cojo? Sería la cifra de ventas del año 2002 menos la cifra de ventas del año 2001. Esto me da un valor absoluto, pero como estoy calculando el incremento, entonces lo divido sobre 100. 100 o sobre el año base para calcular el incremento. No, el año base.
Señor, El año base. sobre el año base. Entonces, miren, aquí me está dando un incremento del 0,12. Esto es lo mismo que decir el 12%, o sea, de un año a otro creció en un 12%. Dejémoslo en valor numérico. Bien, si hacemos la misma operación con las utilidades, el incremento en las utilidades es de 0,33. ¿Qué me dice mi indicador que lo acabamos de armar? Mi indicador me dice, toma el incremento en las ventas, 0,2, y divídalo en el incremento en las utilidades, que es mayor, 0,33. Esto me va a dar mayor o menor que 1. Creo que menos. Menor de Me 1. da menor, perfecto. Me da 0,35, listo. Aquí entonces nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos tenemos tres posiciones diferentes. La primera posición, ¿cuál es la primera posición? La primera posición sencillamente es que sea mayor que 1. La segunda posición va a ser que sea igual a 1. Y la tercera posición, perdón, aquí, igual a 0, 1 no, a 1. Y la tercera posición que sea menor. Bien. Para que sea mayor que 1, hablamos que en este caso las ventas o las utilidades tendrían que ser, el incremento en las ventas o el incremento en las utilidades tendría que ser mayor. ¿No? ¿Cómo, profe? Nuevamente. Para que sea mayor que 1, ¿qué condición tenemos? Que las ventas sean mayores. Entonces, en este caso, cuando si es menor, es que las ventas no es que sean mayores, sino que crecieron más, porque miren que lo que estamos calculando es el delta, el incremento. Ventas tuvieron un incremento mayor que las utilidades, ¿verdad? En este caso. Y en ese caso, pues nuestro indicador será mayor que 1. Cuando las ventas tienen un incremento que es superior al incremento de las utilidades. Para que sea igual a 1, ¿qué condición se debe dar? Que el incremento sea igual para ambos, ventas y utilidades. Señor. Sea igual. Y para que sea menor que 1, que es el caso de lo que nos dio a nosotros en Que este las momento, utilidades sean mayores. las utilidades son mayores que las ventas. El incremento, recuerden que es, entonces en este caso las utilidades incrementaron un porcentaje mayor que las ventas. Digamos que esto es nuevo para ustedes, no se preocupen. Aquí vamos a desarrollar destrezas. ¿Cuál de las tres posiciones? Este indicador lo construimos nosotros. Eso es un indicador de hacinamiento estratégico. Se llama así. Difícilmente ustedes lo van a encontrar. Bien. ¿Cuál de las tres situaciones es mejor para la empresa? Que las ventas tengan un incremento mayor que las utilidades, que el incremento en las ventas y las utilidades sea igual, o que el incremento en las utilidades sea mayor que el incremento en las ventas. Aquí hay que empezar a desarrollar capacidad de análisis. Entonces, ¿cuál de esas tres situaciones sería la deseable para cualquier empresa? Que tuviera mayor incremento en las ventas. ¿Que en las utilidades? Uy, no. Espérame, profe. La Vamos a hacer posición, una encuesta, chicos, tranquilos. No se preocupen. Sí, expresémoslo tranquilos, que estamos, digamos que esto se llama una lluvia de ideas. Y esto se hace en las empresas. Entonces, comencemos. Rocío, ¿qué posición es mejor para la empresa de las tres que acabamos de plantear?
La segunda posición, que el incremento en las ventas y de las utilidades sea igual. Ah, bueno, marquémoslo aquí. 2. Listo, perfecto. ¿Por alguna razón en especial? No, es Bueno, que no sé cómo explicar, pero bueno, sigamos. tranquilo. No te preocupes. Ve pensando una razón por Ajá, la cual eso sería lo deseable para la empresa. Velo listo, pensando. listo. Los demás vayan haciendo. John, ¿cuál sería la situación deseable para la empresa? Para mí sería la posición 3. 3. Y me vas, por favor, pensando un argumento. Dejémoslo así por ahora. Paula. Yo también diría que la número 3. 3. Y también ve pensando, por favor, un argumento. O entre ustedes, es decir, incluso vamos a armar aquí 3 grupos. Y me defienden esa posición de los 3 grupos, que esto es lo que es el análisis. Bien. Paula. Lady. ¿Qué posición crees tú que es mejor para cualquier empresa? Si estás por ahí, Lady. Sí, profe. Utilidades incremental. Para mí sería la posición 1, que las ventas tuvieron un mayor incremento que las utilidades. Listo, perfecto. Juliet. Para mí también el 1, profe. Sebastián. Juliet Enciso, ¿sí? ¿Cómo? Juliet Enciso. Sí, Juliet Enciso. Sí, los estoy tomando en el orden en el que los veo aquí en la imagen que creo que ustedes también ven, que es la foto de ustedes, porque están debajo de las cabezas y por eso no activan la cámara. Sebastián, el perrito que les envié en alguna ocasión. ¿Sí estás ahí, Sebastián? Parece que perdimos a Sebastián. Y Juliet Carrero. Yo digo que la 3, profe. Señora, La 3, profe. la 3, ¿recuperamos a Sebastián? No. Bueno. John y Paula. ¿Por qué es mejor la posición? John, Paula y Juliet. ¿Por qué es mejor la posición 3 que la posición 1 o que la posición 2? O sea, ¿cuál sería el argumento? Profe, yo digo que es mejor el incremento en las utilidades porque es lo que permite que un proyecto o una empresa se capitalice. Entonces tú me dices, se capitaliza la empresa pues por una razón obvia, que es que Y el valor sencillamente de si las tiene acciones sube. más utilidades, pues libera más capital y al liberar más capital, digamos que tiene una posición más holgada. Bien. Rocío es neutro ahí, entonces digamos que hay... ¿Cuál sería la razón? Aún sigo pensando. Pues yo digo que es que teniendo un incremento en las ventas, pues digamos que ayuda mucho a la empresa como tal y pues también las utilidades, o sea, es como yo lo veo como casi igual, no sé, hay que decir al O sea, respecto. tú lo que me estarías diciendo es algo así como, mire, la empresa está teniendo un crecimiento parejo, igual en ventas, igual en utilidades. Exacto, sí. No hay como una proporcionalidad. Ujú. Y finalmente, los que dicen que es mejor que tengamos, estamos hablando de Lady y Juliet, que es mejor que tengamos un incremento superior en las ventas al incremento que tenemos en la utilidad. ¿Qué argumento podríamos tener ahí? Profe, porque es que si no hay aumento en las ventas, tampoco podemos aumentar pues la utilidad. Entonces, obviamente, tenemos que tener un porcentaje alto en ventas, pues para podernos también mantener. O sea, todo lo que me estás diciendo es que un incremento en las ventas terminaría por generar un incremento en la utilidad, en este caso no en valores, No, o sea, no en valores relativos, sino en valores absolutos. sí, profe, porque para mí, si no tenemos incremento en las ventas, no podemos incrementar en otro lado.
No, sí, hay porque pues empresas que obviamente, incrementan, por decir algo, estos son diferentes estrategias. Hay empresas que sí, incrementan utilidades porcentualmente, sencillamente aumentando los precios. Entonces, si yo aumento precios y tengo los costos estables, o de otra manera logro, por decir algo, disminuir mis costos y mantengo mis precios estables, pues crecen mis márgenes de utilidad sin necesidad de que crezcan las ventas. las ventas. Bueno, y sí, también, ahí sí vamos a pensar en eso, profe. Entonces, Sí, pero no. ¿sí recuerdan a Porter, a Michael Porter? ¿Sí se lo han presentado o no se lo han presentado todavía? No, señor. Michael No, Porter es uno de los tratadistas de administración y finanzas que, digamos, ha sido más prolífico en los últimos tiempos y también de mercados. Y él ahora, lo que pasa es que él encontró algo que es como transversal a muchas áreas dentro de las empresas. Él encontró algo que se llaman las ventajas competitivas. Usualmente eso lo enseñan en mercados, pues porque se traducen en una ventaja en el mercado para poder competir, y la competencia usualmente es en el mercado, con las otras empresas en una posición eh, más, una posición, ¿cómo lo llamaríamos? Que no fuera ventajosa. En una posición que le permita acceder más fácil a los clientes que la posición que puedan tener otras empresas. Y Michael Porter diferencia en tres tipos de ventajas competitivas. Una de esas ventajas competitivas que él dice es la ventaja de los costos. Y él dice que si alguna empresa logra acceder a unos costos de producción o a unos costos de servicio más bajos que la competencia, puede hacer dos cosas. Puede disminuir el precio y en ese caso pues tendría en función precio, tendría con respecto a los productos sin disminuir la calidad, con respecto a los productos de la misma gama pues tendría una facilidad para colocar los productos porque a igual calidad la gente termina por buscar precio. O la otra opción que tiene es que sencillamente mantener el precio, pero aumentar la calidad y claro, al mismo precio la gente busca calidad. Entonces esa empresa estaría, digamos que, en una posición porque tiene una característica que no tienen las otras, que es que, y eso se puede hacer por economías de escala o por compra de tecnología, disminuir costos, volverse más eficiente y poder mantener la calidad del producto. Bien, ¿a qué le juegan los chinos? ¿Al COVID? ¿Qué hacen los chinos? Y esa es la segunda economía del Producir y mundo. producir. Replicar, ¿no? Sí, Replicar. productos. ¿Y qué replican? Tecnología. Los productos ya existentes, ¿no? No, de hecho, Solo ellos que a un tienen menor precio. tecnología propia. O sea, Ellos le replican juegan a todo eso. productos, Señor, pero como a un costo más bajo, a un precio más bajo, diré. Supongo que el costo de ellos también debe ser bajo. hace un par de meses yo escuché al director de la Cámara de Comercio Colombo, China, diciendo que los productos chinos no eran malos, porque esa es la imagen que tienen todo el mundo. Diciendo, mire, es que los productos chinos no tienen mala calidad, los chinos lo que tienen son calidades diferenciadas. Y el problema de China es que todo el mundo va a comprar allá muy, muy barato. Y pues los chinos le dan a usted la calidad, la máxima calidad al precio que usted paga. Y entonces, si la gente va a comprar muy barato allá, ellos le dan la máxima calidad posible a ese precio, pero como usted va con la idea de comprar barato, pues no puede tener unos artículos de una calidad superior, pues porque no está pagando el precio. Y eso es cierto. No, los chinos le juegan a otra cosa. Los chinos le juegan a ganar poco en unidades, pero vender muchas unidades. Entonces, por decir algo, yo recuerdo que en alguna ocasión tuve un amigo, Fen, se llamaba, él era chino. Entonces, yo compré una camiseta en Carrefour, eso hace algún tiempo, hace por lo menos unos 8 años. Y él me decía, y traje la camiseta, me pareció supremamente barata, una camiseta, en esa época todavía existía Carrefour. Me pareció supremamente barata, la había comprado como en 12.000 pesos. Y le dije, mire, Fen, esta camiseta baratísima. Me dijo, lo digo, yo poder traer todas las camisas que tú quieras de ese estilo a 4.800 pesos. Yo, como así menos, y eso sale muy barato. Entonces, ellos lo que juegan es vender muchas unidades, ganar muy poco en cada unidad, pero en volumen terminan ganando más que si venden pocas unidades con un margen de utilidad grande. Ellos a lo que le juegan es a diseminar el mercado, a atomizar el mercado. ¿A qué juega hoy Cola?
Porque las gaseosas de ellos son más baratas, ¿verdad? Las gaseosas todas son malas. O sea, si alguien piensa que porque toma Coca-Cola y Pepsi, pues está en una mejor categoría que los que toman Bit-Cola, pues el asunto sería como discutible porque las aguas carbonatadas todas son malas. Si todavía están tomando gaseosas, todas son malitas. ¿No? Ellos le juegan a algo y es que vender en volumen y vender mucho más barato. Yo hacía rato no veía publicidad de Coca-Cola y en estos días vi una publicidad, perdón, de Bit-Cola y en estos días vi una publicidad de Bit-Cola. Está ofreciendo 2 litros en 2.250. Creo que 2 litros de las otras gaseosas valen 3.000 pesos. Entonces, ellos encontraron algo y es que encontraron una tecnología que les permite producir mucha gaseosa, pero se dieron cuenta que el secreto para que ellos puedan dar unos precios más bajos está en ofrecer grandes cantidades. Por eso es que ellos entran al mercado con cantidades. Aquí cuando llegó Bit-Cola, las otras empresas ofrecían era 1 litro o 1.5 litros. Ellos entraron ofreciendo 2 litros, incluso algunos más grandes. Para ellos, el ideal de los mercados, por eso es que ya no hacen tanta presencia en Colombia, y esa es una empresa peruana y es una empresa que tiene alrededor de unos 40 años escasamente. Postobón tiene alrededor más de 100 años, creo, y Postobón no ha podido hacer lo que ya hizo Bit-Cola en menos de la mitad del tiempo de existencia que lleva. Ellos lo que hicieron, bueno, están optando por otro tipo de mercados. Se dieron cuenta además que para poder producir en volumen, tienen que estar en países que tengan unas poblaciones muy altas, entonces por eso es que nosotros no vemos hoy en día tanta presencia de Bit-Cola en Colombia. A mí se me hizo raro ver esa propaganda, como les dije, porque hacía mucho tiempo no veía presencia de Bit-Cola. Entonces ellos están migrando hacia Asia, valga la redundancia. Están migrando hacia los mercados asiáticos, pues porque la mayoría de los países asiáticos tienen muchos habitantes, entonces pueden colocar grandes cantidades. Ellos tienen algunas factorías que pueden estar produciendo fácilmente. Las cantidades son exorbitantes, son mucho mayores de lo que uno pensaría. Fácilmente pueden estar produciendo más de 1 millón de litros diarios. Mucho más incluso. Entonces, claro, con esa tecnología reducen costos y pueden ofrecer productos más baratos. Bien, la posición ideal aquí es en realidad la posición 1. Que las ventas se incrementen mayor que las utilidades. ¿Cuál es la razón? Si usted tiene utilidades mayores, probablemente ha estado incrementando precios. Y incrementar precios implica deteriorar el mercado. La gente en algún momento se le va a migrar hacia la competencia. Mientras que si usted ha estado incrementando ventas y sus ventas se están incrementando más allá que los incrementos que tienen las utilidades, lo que le indica es como yo estoy ampliando la base de mi mercado. Y en la medida en que yo amplíe mi mercado, mis clientes, que los aumente, en esa medida, pues sencillamente puedo tener una operación más grande que a corto y a mediano plazo, me va a brindar más utilidades y adicionalmente me va a permitir crecer la operación, que es a lo que le juegan estas empresas. Interesante, ¿no? Digamos que todos esos tipos de análisis se pueden hacer. Bien, esto sencillamente para que empecemos a pensar, porque los indicadores tienen muy poco de mecánico, a diferencia de lo que pasa con el análisis horizontal y el análisis vertical, tienen muy poco de mecánico y tienen mucho de análisis. Entonces vamos a empezar a ver indicadores hecha esta introducción. ¿Qué es un indicador? Un indicador, como les decía en un comienzo, sencillamente es un ratio o un parámetro que se utiliza y se calcula con el propósito de compararlo con la situación que tiene la empresa y mirar a ver cuál es el comportamiento de una empresa específica respecto del indicador que uno terminó diseñando, como lo que yo acabo de hacer. ¿Qué tipos de indicadores hay? Hay 4 tipos de indicadores. Hay indicadores de liquidez, hay indicadores de endeudamiento, hay indicadores de actividad y hay indicadores de rentabilidad. ¿Cuáles son los indicadores de liquidez? Los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas de corto plazo. No sé si ustedes, bueno, todos ustedes ven contabilidad, ¿no? Todos ustedes, algunos de ustedes de pronto están viendo costos y presupuestos y no sé qué tantos de ustedes hayan visto gestión financiera.
Bien. Hay algo que es con lo que se maneja las empresas en el día al día, que se llama el capital de trabajo. No sé si ustedes han trabajado con eso del capital de trabajo o se lo han explicado. El capital de trabajo es el dinero que necesita una empresa para pagar la operación del día a día. Piense usted, para pagar la gasolina de los carros que hacen la distribución del producto, para pagar las nóminas, que es corto plazo, para pagar arrendamientos, para pagar impuestos que se vencen inmediatamente. Piensen ustedes en el IVA y la retención, que tienen unos periodos muy cortos, para poder mantener unos stock de materia prima y no tener que parar la producción, para poder pagar el mantenimiento de la maquinaria y de los equipos de oficina y no tener que parar oficinas administrativas o tener que parar una máquina porque no hay dinero para comprar un repuesto. Esos son los indicadores de liquidez, o sea, todo lo que yo utilizo en el corto plazo y que me permite, para una empresa puede ser muy grave que no pueda comprar su papelería. Digamos que antes era más grave que hoy en día, pero si no puede pagar el mantenimiento de los computadores hoy en día o si no puede pagar el plan de internet que tiene, pues casi que queda en la par en un momento como en el que estamos. Y hay muchas empresas que les sucede eso, llegan un momento en el que, miren, aquí no hay... el primer síntoma son los salarios, ¿no? Los salarios, cuando se los empiecen a retrasar, piénselo seriamente. Cuando la empresa tiene problemas de caja y los salarios se empiezan a demorar, hay que pensar seriamente en buscar otra empresa. El primer síntoma es ese, pero empiezan a haber unos síntomas secundarios. ¿Por qué es el primer síntoma? Porque digamos que eso es lo que menos se dejaría tocar. Uno no puede permitir por legislación laboral ampliar los plazos de pago. Y adicionalmente, pues porque los empleados son uno de los factores de producción más sensibles. Si usted no le paga en las fechas correspondientes a los empleados, ya se empiezan a generar rumores y adicionalmente se empieza a generar un mal clima laboral. Entonces, y eso es muy corto plazo porque estamos hablando de que por tardar una nómina se paga con un vencimiento de un mes. La próxima nómina que tenemos tiene un vencimiento de 20 días. Entonces eso que se necesita para pagar todos los días. Y se mide en la función que tiene cada empresa para pagar esas obligaciones de corto plazo. Las primeras obligaciones pues son las obligaciones de carácter laboral, pero hay obligaciones con los proveedores, hay obligaciones con los servicios, hay obligaciones con la administración de impuestos y así sucesivamente. Existe una segunda categoría de indicadores financieros que son los indicadores de endeudamiento. Y básicamente lo que mide es la capacidad que tiene la empresa. Bueno, por un lado mide la estructura financiera, que recuerden que la estructura financiera de nosotros, ¿con qué compramos activos? ¿Se acuerdan de la ecuación patrimonial que les debieron enseñar por allá en contabilidad general? ¿Con qué se compran los activos? ¿No se compran activos? Sí, profe, con pasivos. ¿Y con qué más? Patrimonio. Exacto. Las dos cosas son endeudamiento porque hay que pensar que la empresa es un ente aparte de los socios. La diferencia es que el patrimonio es endeudamiento interno, mientras que los pasivos son endeudamiento externo, son endeudamiento con terceros. Esa es la forma en que se compran los activos. Las empresas usualmente empiezan comprando activos con patrimonio y en la medida en que el patrimonio se va agotando, entonces empiezan a endeudarse. Y en la medida en que se van endeudando, pues van adquiriendo esos activos y esos activos, digamos, que permiten dimensionar una empresa de una manera mucho más grande que lo que son los valores de los aportes de los socios. Ahí digamos que es como una figura, eso sucede también a nivel de los bancos. De hecho, la gente que se encarga de la política monetaria dice que es la forma de crear dinero. ¿Cómo se crea dinero? Pues mediante el endeudamiento. Mediante el endeudamiento usted sencillamente tiene mayor capacidad. Entonces, esos indicadores de endeudamiento usualmente me están diciendo a mí, mire, ¿qué porcentaje de deudas tiene usted con respecto al total de activos que tiene o con respecto al patrimonio? ¿Qué deudas están en el corto plazo? ¿Qué deudas están en el largo plazo? Me miden cuál es la estructura de capital que tiene la empresa. Existe
una tercera categoría de indicadores, que son los indicadores de actividad. Los indicadores de actividad básicamente lo que miden es la eficiencia que tiene la empresa para realizar sus procesos de carácter financiero y productivo. Ejemplo, ¿para qué financian las empresas? O sea, ¿para qué darle crédito a los clientes? Para que reinviertan en el mercado. ¿Sí? Los demás, ¿qué piensan? Juliet, Sebastián. ¿Ya recuperamos a Sebastián o todavía no lo recuperamos? Lady. Profe, pues yo estaba hablando ahorita o sea, yo hice el comentario de lo de qué, lo de los chinos, o sea, ¿a qué Lo que jugaban ellos? ustedes hablan aquí no se me incrementa. ¿Para qué financiar? Gracias, Sebastián. Sebastián, ¿para qué financiar clientes? O sea, las empresas financian a los clientes. ¿Y cuál es el propósito? Cuando yo financio a un cliente, ¿con qué lo financio? Con plata mía, porque le entrego un producto mío y resulta que ese producto tiene un costo de producción y ese costo de producción yo lo pagué. Yo pagué la nómina, yo pagué las materias primas y yo pagué los costos indirectos de fabricación. Entonces, eso es algo en lo que yo invertí. Y algo en lo que yo invertí y que ya lo pagué, termino entregándoselo financiado a un cliente. ¿Para qué hacer eso? Para ampliar el mercado, para ampliar la base. Digamos que ahí básicamente lo que se está haciendo es, habrá algunos clientes potenciales de nuestros productos, ¿tienen cama o tienen base cama y colchón? ¿O qué me importa? Nos está preguntando, ¿cierto? Sí, claro. Ah, A todos. Debe tener de todo, profe, porque si ellos no tienen una base, obviamente no van a poder vender sus productos y no pueden ampliar, pues, como su mercado. Bien, la idea es cuál. ¿Por qué les pregunto que si tienen cama o tienen base, cama y colchón? Porque digamos que esa es la forma clásica que hacen muchas empresas para poder ampliar su mercado. Mire, entregamos el producto con muchas facilidades, que si entregamos el producto con muchas facilidades, sencillamente estaremos ampliando nuestro mercado porque algunas personas que no tienen la totalidad del dinero para comprar nuestro producto, pues accederán a él a crédito, entonces estamos vendiendo un poco más. ¿Cuál es el problema con eso de la financiación? Como les decía yo antes, que básicamente yo le estoy entregando una posición mía que me costó una plata y se la estoy financiando, entonces tengo que recuperar. Al recuperar, las empresas no siempre recuperan todo y no siempre lo recuperan rápido. Pero el proceso digamos que hasta el proceso de la venta es una cuestión de mercados, pero el proceso de en qué tiempo termino yo recuperando las deudas que tienen mis clientes conmigo, sí es una cuestión de tipo financiero, porque en la medida en que ese tiempo se alargue demasiado en días o en meses o en años, ese dinero me va a empezar a hacer falta. Entonces, digamos que si una empresa tiene una muy buena gestión de cartera, recuperará en menos días esas deudas. Si una empresa tiene una muy mala gestión de cartera, y eso es una actividad en las empresas, ¿cómo recuperamos la cartera? Si una empresa tiene muy mala gestión de cartera, lo que termina sucediendo es que recupera más tardíamente esa cartera y alguna de pronto se le pierda. Bien, eso en cuanto a la cartera, pero podemos mirar... Profe, Señora. o sea que viéndolo así de esa manera, es mejor tardarme más en pagar proveedores y recuperar la cartera mucho más rápido para la rentabilidad de la compañía. Pues una cosa no tendría que ver con la otra. ¿Por qué me dices eso? Porque digamos, si yo tengo deudas con proveedores y yo los pago mucho más rápido y yo tengo una cartera que tiene mucho vencimiento y no la he recuperado y estoy pagando más rápido los proveedores. Sí, ahí estaría... Eso afectaría la... Sí, te escucho. Yo diría que eso afectaría mucho a la compañía. No sé si eso sería como no sé cómo es que le llaman a eso.
Lo de Evita, no sé, no me acuerdo muy bien, Bueno, que uno tiene sigue. que obviamente, pues, tardar un poco más en pagar a proveedores y recuperar mucho más rápido la cartera. Obviamente, si la cartera está muy vencida y no hay una muy buena gestión, pues ahí digamos que va a haber un problema en la parte financiera como tal. A ver, lo que tú nos estás proponiendo, y eso básicamente es una posición en la cual uno puede trabajar con el dinero de los demás. ¿Qué es trabajar con el dinero de los demás? Trabajar con los proveedores. Entonces, si yo logro alargar más los días en los cuales le pago a mis proveedores, en ese sentido, pues sencillamente estaré haciendo unos pagos extendidos en el tiempo y al tener una gestión de cartera mucho más veloz, estaría recuperando rápido. Entonces, siempre permanecería, entre comillas, permanecería con una alta liquidez, porque estoy siendo financiado, pero estoy siendo financiado por los proveedores, pero estoy recuperando rápidamente la financiación que le doy a mis clientes. Esa es una política. Hay otra política que sencillamente le dicen, mire, recupere rápido sus deudores, que en este caso son los clientes, y pague rápido también a sus proveedores. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú le pagas rápido a los proveedores, usualmente los proveedores se ofrecen descuentos. Y eso creo que lo debieron haber visto en matemática financiera, que son descuentos a 30, 60 y 90 días, que básicamente terminan diciéndole a usted que el valor que termina pagando es igual al valor final por uno menos el tipo de descuento, entonces, perdón, por uno más el tipo de descuento, entonces termina usted pagando menos. Ellos le hacen un tipo de descuento y uno puede descontar en los días. Entonces ahí se terminan ganando unos pesos. Digamos que esas dos primeras posiciones, la que tú comentas y la que yo te digo, que es que sencillamente se recupere rápido la cartera y también se pague rápido a los proveedores, las dos posiciones son deseables. La que sí no es deseable es la tercera posición. ¿Cuál es la tercera posición? Que demores mucho en recuperar tus clientes y demores mucho en pagarle a tus proveedores. Aparentemente cualquier persona diría, no, listo, si usted demora mucho en recuperar y logra extender sus deudas, pues una cosa compensaría con la otra, pero el problema es que cuando yo termino por financiarme mucho con los proveedores, termino cancelando algunos costos de financiación y cuando yo demoro mucho en recuperar mi cartera, la inflación termina por afectándome porque los dineros se extienden en el tiempo y pierden valor adquisitivo, pierden un valor real. Bien, ese tipo de indicadores son los que medimos acá, o sea, la actividad que tiene la empresa, qué tanta eficiencia, eficacia y productividad tiene la empresa para gestionar sus activos. Miren, piensen ustedes un poco, por decir algo, los inventarios. ¿Qué es mejor tener? Harto inventario y dejarlo extendido en el tiempo, o tener pocos inventarios y darles la vuelta rápido, agotarlos rápido. Segunda opción. Poco inventario y moverlo rápido. Porque yo qué hago con un inventario ahí quieto, pagando arriendo, pagando todo, me está generando gasto. Eso también se mide, por decir algo, ahí en los indicadores de actividad. Hay un indicador que se llama rotación de inventarios y básicamente lo que se hace es medir los días en que se demora en agotar el inventario y la idea es que dentro de menos días yo demore en agotar mis inventarios, pues los estoy sencillamente gestionando más rápido, evito obsolescencias, evito tener unas áreas físicas muy grandes para guardar materias primas, productos en proceso y productos terminados, y adicionalmente evito algo que es el mantenimiento de los inventarios, porque los inventarios requieren de un mantenimiento. Entonces, el ideal es rotar rápido. Y de hecho, los proveedores, digamos que agradecen eso. Bien, esta es una segunda categoría, perdón, una tercera categoría de indicadores. La cuarta categoría que tenemos de indicadores son los indicadores de rentabilidad. Y los indicadores de rentabilidad, pues sí, obviamente dentro de mayor sea, ustedes ya han tenido contacto con algunos indicadores de rentabilidad vía su estado de resultados. Recuerden que en el estado de resultados está el resultado bruto, el resultado operacional, que ahí es donde está tu EBIT y tu EBITDA, ahorita que comentaban eso, y el resultado neto. Dentro de mayores sean esos resultados, pues
digamos que mayor es la utilidad de la empresa, entonces aquí se busca llegar al máximo con esos indicadores de rentabilidad. Bien, digamos que eso es la parte conceptual. Miremos en la práctica cómo funciona eso. Entonces, el primer indicador que vamos a tener, vamos a comenzar con los indicadores de liquidez. El primer indicador de liquidez que tenemos es algo que se llama la razón corriente. ¿Qué es la razón corriente? La razón corriente se obtiene de tomar tu activo corriente y dividirlo entre tu pasivo corriente. Estamos dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Recuerdan qué es el activo corriente, no? El activo corriente estamos hablando de los literales 11, 12, 13 y 14. O sea, disponible, inversiones de corto plazo, deudores e inventarios. Y cuando hablamos de pasivo corriente, hablamos de deudas de corto plazo. Aquí hay tres posibilidades, como les comentaba. Como es una división, siempre va a suceder lo que les comentaba antes. O te va a dar mayor que 1, o te va a dar menor que 1, o te va a dar igual a 1. Entonces, la posición 1, ¿qué es? Que el indicador sea mayor a 1. La posición 2, que el indicador sea igual a 1. Y la posición 3, que el indicador sea menor que 1. Remitámonos a nuestros estados financieros. Bien, voy a propósito de sacar esos indicadores, voy a abrir unos espacios aquí para que lo trabajemos. Perfecto, y ustedes lo pueden hacer en sus casas. ¿Cuál es mi activo corriente acá? Vamos a hallar entonces la razón corriente para cada uno de los años. Tenemos 2010, 11, 12, 13 y 14, 5 años. ¿Verdad? Y aquí vamos a hallar la razón corriente del año 2010, aquí la del año 2011, la del 2012, la del 2013 y la del 2014. Y con el propósito de tener un referente que, digamos, por lo menos en un comienzo, para ustedes no sea tan abstracto, vamos a sustraer las cifras, para que no nos quede eso como tan abstracto. Bueno, sí, ahí aparece un resultado, pero ¿de dónde salió ese resultado? Entonces, bien. Para el caso del año, de cada uno de los años, vamos a calcular, vamos a trasladar. Permítanme un segundo. Vamos a trasladar el activo corriente y el pasivo corriente. No sé por qué está en esa letra tan pequeña.
Bien, para el caso del año 2010, entonces, para el caso del año 2010, el activo corriente, recuerden que aquí tenemos el total del activo corriente. 840, estas cifras están en millones de pesos, 840, en miles de millones, 840 mil millones, 71 mil. Bien. Y nuestro pasivo corriente, que también lo tenemos aquí, que recuerden que el pasivo corriente es el pasivo de largo plazo. Pasivo corriente, el total del pasivo corriente. ¿Verdad? Y si arrastramos, pues tendremos para todos los años. Bien. Esta empresa tiene más activo corriente que pasivo corriente, ¿verdad? Qué pena, ¿cómo fue que hiciste? Me perdí. Bueno, mira, vamos a empezar nuevamente. Bien, vamos a ubicar el activo corriente. Recuerden que el activo corriente va básicamente, eso ya ustedes lo tienen totalizados en sus archivos de las empresas que están analizando. Mire que aquí me aparece total activo corriente, perdón, me pasé. Este es el año 2010, ¿verdad? Entonces trasladé el activo corriente. Permítanme un segundo, bloqueemos aquí. Con eso les permite ver a ustedes la parte, las filas desde arriba. Entonces miren, aquí sencillamente yo me vengo y para el año que es no lo bloqueó, ¿por qué no lo bloqueó? Listo. Entonces, nuevamente, para que lo puedan ver ustedes. Vamos a buscar el activo corriente del año 2010. Ustedes lo tienen en sus estados financieros. Yo sencillamente utilizo este que, como les dije, es uno, digamos que neutro para todos ustedes, porque no es ninguna de las empresas que tienen ustedes. Esto es Avianca. Miren, aquí me parece el total del activo corriente. 2010, pues me lo llevo. Ahí lo trasladé. Y vamos a buscar el otro componente. Recuerden que la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Miren la fórmula, activo corriente sobre pasivo corriente, esa es mi razón corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente, entonces estamos buscando los datos que necesitamos para poder aplicar la fórmula. Bien, entonces ya tengo el pasivo corriente. Voy a buscar ahora, perdón, el activo corriente. Voy a buscar ahora el pasivo corriente. Pasivo corriente, el total, obviamente, ¿no? Estamos hablando de los totales. Y aquí está el total del pasivo corriente para el año 2010. ¿Sí? Listo. Al tener esas dos cifras, pues sencillamente usted puede arrastrar para los años subsiguientes y él le traerá los datos, nos trae los datos. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Ustedes tienen sus estados financieros y los han... Bueno, se me olvidó hacerles la recomendación. Siempre que estemos en esta clase, activen sus estados financieros de sus empresas. Con eso van trabajando adicionalmente, porque recuerden que yo les voy pidiendo a ustedes entregas, y esos son como sus talleres. Y usualmente las entregas las terminamos haciendo aquí en clase. Entonces, pues sería bueno que tuviesen sus estados financieros y hubieran hecho esta operación. Bueno, la razón corriente. La razón corriente, que es mi indicador, me decía que ¿qué debo relacionar? Activo sobre pasivo. Activo sobre pasivo. Para esta empresa da 0.56. ¿Verdad? Miren las posiciones que tenemos aquí. Y nosotros mismos vamos, porque es que tengo que empezar a desarrollar capacidad de análisis de ustedes. La posición que tengo es que sea mayor, que sea igual o que sea menor. Vamos a ver cuál sería la posición ideal para la empresa. Aquí me dio menor, me dio la posición 3, ¿verdad? Que es inferior a 1, ¿no es cierto? Me dio 0.56.
es inferior a 1. ¿Por qué? Porque el activo corriente es menor que el pasivo corriente. En términos reales, ¿qué me indicaría eso? Digamos en términos coloquiales, no lo pensemos en el número, sino pensemos en una expresión nominal. ¿Este señor qué tiene? ¿Esto qué son? Deudas. ¿Y esto qué es? Propiedades. Propiedades, pero de corto plazo. Esto es dinero en efectivo, que es el disponible, o algunas propiedades, en este caso inventarios, deudores e inversiones temporales que serían muy fácilmente convertibles en el corto plazo a dinero. Es como la liquidez de la empresa. Entonces, uno podría decir coloquialmente que este señor tiene más deudas que dinero para pagar esas deudas, ¿verdad? Porque este es el dinero que yo puedo reunir en el corto plazo y estas son las deudas que me van a cobrar en el corto plazo. Activo corriente, pasivo corriente, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. ¿Los demás también vamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Bien. ¿Qué creen a ustedes que le puede pasar a esta empresa en el corto plazo? De hecho, ya le sucedió. Se liquide. Exacto, esa no es una posición favorable, es como cuando usted sencillamente piense usted que tiene un sueldo de mínimo de 840.000, el mínimo está por ahí cercano, de 840.000 pesos, pero sus gastos son de 1.490.000. Pues obviamente usted termina pagando 840 y lo otro, si hacemos la diferencia, lo otro termina debiéndolo, pero debiéndolo en el corto plazo, entonces muy probablemente no lo va a poder pagar. Aquí lo que me están es diciendo, mire, de esas deudas que usted tiene en el corto plazo, no va a poder pagar 650.914 millones, no los va a poder pagar. O sea, tendría que gestionar yo muy bien la situación ahí para poder seguir funcionando. Entonces, esa posición es buena para la empresa. No, profe. No sería deseable, digamos que es preferible estar en una situación de liquidez. Aquí hay muchas alternativas y qué hacen las empresas. A veces con el propósito de poder pagar esto, cogen y se endeudan más todavía. Con el propósito de listo, a mí me prestan plata, entonces es como el que saca, por decirlo de alguna manera, el que saca plata gota a gota. El que saca plata gota a gota, ¿qué es lo que hacen? Venga, yo tengo una necesidad en 3 días, ahorita no tengo la plata, entonces aquí vienen, me la prestan, yo suplo la necesidad que tengo dentro de 3 días, pero la deuda le queda más grande que la que usted pagó con la necesidad, que la que usted pagó con el préstamo que le dieron. Y adicionalmente le queda una deuda andando también de corto plazo, más grande que la que tenía antes. Entonces digamos que esa no es una posición ventajosa. O sea, que esto sea inferior, y lo vamos a colocar aquí, que sea inferior que 1, siempre y cuando me deje entrar, menor que 1, esto no es deseable. No es deseable. O sea, empresas que están en esa situación son empresas que no tienen para pagar su dinero en el corto plazo. ¿Lo hicieron con sus empresas? Sí, sí, señor. ¿Cuánto te dio a ti? 1,30, o sea que es la posición 1, mayor que 1. Mayor que 1. Miremos cuándo nos daría 1,30. Y miremoslo acá. ¿Con quién estoy hablando? Disculpa, es que no los veo aquí cuando. Con Rocío. Rocío Zárate, ¿sí? Sí, señor. Entonces, Rocío nos dice que para la empresa de ella les dio ¿qué te dio? 1,30. 1,30. Ese sería el caso que tú tuvieras. Ah, bueno, dame las cifras y hagámoslo con tus cifras reales. Listo. Entonces, estamos Sí. hablando del activo corriente. Ujú. ¿Cuánto es tu activo corriente? 51.774.912. Y en pasivo corriente es 39.884.526.
Pues claro, ¿qué hace Rocío? Sencillamente relaciona una cifra con otra. Entonces, su razón corriente, lo que tomó Rocío, bueno, listo, digamos 51 millones entre 39 millones. 51 millones, que es la plata que yo tengo, entre 39 millones, que son mis deudas, y terminó dándole exactamente 1.3, lo cual además es una curiosidad para una empresa tan cerrada. No, da 1.298 algo. Ya decía yo que era una curiosidad. Si hay una aproximación. Bien, 1.3. ¿Qué es lo que me estaría diciendo ahí? Que yo no solamente tengo para pagar mis deudas, sino que adicionalmente me sobra plata. Mire, si usted toma el dinero que tiene en este momento y paga sus deudas, le estarían sobrando algo así como unos 12 millones algo, 11 millones 890. Aquí lo que le está diciendo es que por cada peso que usted debe, tiene 1.3 para pagarlo. O sea, lo puede pagar y por cada peso me sobrarían 3 o el 30% del siguiente, adicional. Entonces, digamos que una empresa de estas está en una situación de liquidez. O sea, ese tipo de empresas no tiene dificultades para pagar lo del día a día. No se va a ver abocado a que, oiga, venga, aquí de dónde sacamos plata, porque es que no hay para pagar el arriendo, no hay para pagar impuestos, entonces recurramos al sector financiero. El problema de recurrir a dineros que no son propios es que hay que pagar intereses, entonces eso hace más grave la situación de la empresa. O sea que esta situación que nos pinta Rocío implicaría que es deseable, lo vamos a dejar ahora sí como deseable. Esta situación es una situación relativamente neutra, aunque tampoco sería muy deseable. Dejémoslo. A pesar de que los libros de análisis financiero enseñan como que esa es una situación neutra, eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque pues implicaría que yo no tengo nada y la realidad es que yo quiero seguir con mi operación. No tendría dificultad para pagar las deudas, pero si pago mis deudas entonces me quedo sin capital de trabajo. Bien, ¿por qué es deseable esta situación? Sencillamente aquí existe liquidez. Aquí no hay liquidez. Bien. Y aquí, sencillamente, no hay capital de trabajo. Esa posición dejémosla por ahora ahí. Entonces, como los parámetros son como... ¿Cómo les fue en su primer corte de análisis financiero, niños? Todavía estamos jugando suave, ¿no? ¿En serio? Bien, profe. ¿Les fue bien? Rocío, que se está riendo, ¿cuánto sacaste? ¿Se puede ventilar el asunto o no se puede? Sí, pues esperaba algo mejor, pero pues estoy aprendiendo, pues no me fue tan mal, pero ¿Cuánto esperaba algo sacaste, mejor. Rocío, que esperabas algo mejor? 3.6. 3.6. Listo. Ajá. ¿Cuál es el parámetro para pasar ustedes? Con 3. 3. Entonces uno diría, lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Si yo estoy por encima de 3, digamos que en la medida en que más lejos esté de 3, es porque me fue mejor y porque tuve una mayor nota y digamos que eso me aporta a brindarme una calma para el segundo y para el tercer corte. Si yo estoy por debajo de 3, me fue mal. Aquí, ¿qué es lo que le están diciendo a usted? Si usted está mayor por encima de 1, esto es bueno y dentro de más lejos esté, mejor. No está necesitando usted de endeudarse. Esto, digamos que, en términos coloquiales, es malo y dentro de menor sea, es peor o es más malo. Esto es bueno y pensemos dentro de, yo les digo más lejos, dentro de mayor sea. O sea, miren que si nosotros vamos aumentando y la cifra no es de 51, sino de 60 millones, estaremos más lejos. Ya no será 1.3, sino 1.5. O sea, digamos que dentro de más lejos esté yo de 1 en positivo hacia arriba, es mucho mejor. Entonces aquí, esto es casi que fórmula y estamos empezando con los indicadores, digamos, suaves, con los indicadores que de alguna forma son muy fáciles de interpretar. No estamos construyendo el indicador ni cosa por el estilo. Aquí estamos asumiendo sencillamente que el indicador ya está hecho y a mí me dicen, mire, si es mayor que 1, la empresa puede pagar sus deudas y adicionalmente le sobra un capital, entonces eso es un indicador positivo.
Si es menor que 1, lo que pasa es que la empresa no puede pagar sus deudas de corto plazo, entonces tiene más deudas que plata propia. Esa empresa, ahí yo ya la colocaría, si colocáramos un semáforo, y eso se puede hacer aquí en Excel, uno lo colocaría como en rojo, como mire, esta situación es preocupante, mire a ver qué hay ahí. Eso tiene alternativas. Uno, por decir algo, empieza a gestionar cosas tales como las inversiones que tiene de largo plazo, mirando a ver, miremos a ver cómo le damos liquidez a la empresa. En estos casos que hay aquí, ¿qué es lo que se debe hacer? Buscar liquidez de la empresa. ¿Cómo puedo yo buscar liquidez de la empresa? Miremos cómo le podría dar yo liquidez a esta empresa. Aquí estamos por debajo. Esto del 0,56 lo que me está diciendo es que yo puedo pagar el 56% de mis deudas, o sea que el 44% no lo puedo pagar. O sea, estos 840 representan el 56% del 1.490.000 que estoy debiendo. Entonces, me está diciendo, mire, usted únicamente, de cada peso que debe, únicamente está pagando, por decirle algo, 56 centavos. No lo pensemos en pesos. De cada 100 pesos que usted debe, únicamente está pudiendo pagar 56 pesos. Entonces, siempre le van a quedar volando 44 de deuda. Usted está ilíquido. Entonces, aquí hay alternativas. ¿Cómo le doy yo liquidez? No le podré dar liquidez con estas cuentas del corriente, porque estas cuentas del corriente ya están aquí en el indicador. Miren, esas cuentas del corriente yo las tengo ahí. Entonces, nada de lo que yo haga en el corriente me va a cambiar ese resultado. Que usted cambie la composición. Por decir algo, a veces la gente le dice a uno, no, que vende inversiones temporales. ¿Será que si yo vendo estas inversiones temporales de 396.000 y las meto a la caja, eso me va a variar los 840? No. Seguiré con los mismos 840. O sea, eso no me va a variar la posición ni me va a volver más líquido. Usualmente, ¿qué es lo que se hace? Hay que mirar los activos de largo plazo. Y dentro de los activos de largo plazo, los que no sean de carácter operativo. Esto es de Avianca. Avianca no puede vender los aviones porque si vende los aviones no puede transportar pasajeros ni transportar carga, pero puede hacer otras cosas. Miremos a ver qué podría hacer. Inversiones de largo plazo. Si yo vendo esas inversiones, ¿me cambiará mi posición? Sí, porque pasarían al activo ¿Yo? corriente. Pasarían al activo corriente. ¿Y la posición me cambiará? ¿Eso me mejorará mi liquidez? Puede que aumente. ¿Que aumente la liquidez? Sí. Bien, miremos a ver qué pasaría. Piense usted entonces sencillamente, miremos a ver la posición que planteamos, el activo corriente para el año 2010. Entonces, en este momento, ¿qué? Sencillamente tenemos un activo corriente de 840. Bien, si yo me vengo aquí y vendo mis inversiones de largo plazo, ¿qué son inversiones de largo plazo? Usualmente son participaciones en otras empresas o títulos valores. Cuando hablamos de inversiones de largo plazo, estamos hablando de efectivo y no estamos hablando de activos que se necesiten para la producción. A veces las empresas, porque tienen excedentes de tesorería, no terminan por invertir los excedentes de tesorería en la misma empresa, sino que por una posición estratégica terminan por invertirlos en otras empresas, de pronto para influir en las decisiones de esas empresas porque les conviene, o de pronto para tener materias primas más bajas, o para tener casado un stakeholder, un interesado. Recuerden la teoría de Freeman de los interesados. Un interesado, tenerlo casado y tener algún tipo de influencia o interés sobre esa persona o sobre esa firma. Entonces, si usted sale de esta plata, y esta plata la voy a colocar acá, no es lo mismo que si saliera de un edificio, o no es lo mismo que si saliera de una máquina, o no es lo mismo que si saliera de un equipo. Esto es salir sencillamente de un dinero que por cualquier circunstancia se invirtió en alguna época que hubo, dicen la gente, vacas gordas, ¿no?
Entonces, sencillamente tendríamos aquí que mi capital, perdón, mi activo corriente cambiaría. Ya no serían 840, sino que al vender esas inversiones de largo plazo, esta plata me entraría a la caja y me aumentaría mi disponible. Entonces, en este caso, miren que ya pasaría, ya dejaría de tener un activo corriente de 840 y tendría un activo corriente de 1.384.493. Miremos a ver si esto me mejora mi situación respecto al indicador. Opa. Un segundito que aquí tenemos tenemos una referencia circular. Listo, borramos este. Ah, pero es que está casado con el otro, esa es la referencia circular. Bien, entonces dejemos este como una constante. 840, 071, 167. Lo que pasa es que yo lo tomé como una variable. Listo. Entonces, miremos a ver qué sucede. Recuerden en lo que estábamos nosotros. Estábamos en 0,56, que es lo mismo que decir el 56%, y se lo voy a colocar aquí abajo. 0,56 o el 56%, que es exactamente lo mismo. Ese es mi indicador en este momento con la situación actual. Entonces, usted que es el analista financiero dice, venga, hay que buscar liquidez para esta empresa, porque en el corto plazo o nos endeudamos más, y si nos endeudamos más, lo más probable es que pasemos a tener una posición peor todavía, o sencillamente tendríamos que dejar de operar. Entonces, miremos a ver cómo le mejoramos la liquidez. Entonces, listo. Usted dice, no, pues una posibilidad es sencillamente que estos inversiones de largo plazo las vendamos, y al venderlas pues entrarían al disponible, y al entrar al disponible pues aumentaría el activo corriente. Entonces nuestro nuevo activo corriente sería igual a esta cifra. Miren en la posición en la que se encuentra actualmente esa empresa si vende esos activos, esas inversiones. Estaría mejorando, ¿verdad? Sí, Pasó de un señor. 56% que podría pagar de deuda a un 92,86. Entonces, esa podría ser una alternativa. Aún así, si ustedes se dan cuenta, la empresa sigue estando por debajo de 1. O sea, todavía no puede pagar sus deudas. Entonces, tendría que mirar alguna otra alternativa. Esto, y se lo coloco en rojo, la empresa ya no lo tiene. Porque lo acabamos de trasladar allá. ¿Qué otra cosa puede hacer la empresa? Y recuerden que estamos jugando nada más con el corriente. Perdón, con el de largo plazo, porque el corriente, pues ninguna modificación que yo haga en alguna cuenta del corriente respecto al mismo corriente me va a cambiar la situación. Perdón. ¿Podemos hacer algo más o no podemos hacer nada más? Profe, el inventario a largo plazo. ¿Qué ha hecho esa empresa en realidad? Pues de lo que se ve ahí, ¿Aumentarlos? nada. Se han endeudado más cada año. ¿Están ahí, niños? Sí, señor. Uy, los perdí a todos, me preocupa. Profe, estamos hablando. Miren lo que ha estado haciendo esa empresa. Miren la posición para que se den cuenta la estrategia que tomó. Permítanme un segundo.
En el año 2011, ¿de cuánto es? Mejoró la situación para el año 2011, ¿verdad? Un poquito. No mucho. No supera el 1, ¿O sigue siendo igual de grave? pero sí. Ajá. Profe, ¿nos escuchas? ¿Están ahí, chicos? Profe, le estamos hablando. Profe. Profe, ¿nos escucha? Permítanme un segundo. A ver. Cojamos la mitad de la lista para atrás. ¿Estás ahí, John? Profe. Profe, sí. ¿Perdimos a John? Profe, sí. Ingrid, ¿estás ahí? Todos le estamos dando. Sí, profe. ¿No escuchas? Profe. Paula. Va a tocar poner la cámara y hacerle Sí, señas. profe, yo estoy colocando, todavía estoy acá, todo el tiempo. No, es que no se escucha a ninguno. Ah, Chicos, por favor, abran las cámaras. Juliet, sí está. ¿Tú no tienes audio? ¿Tienes audio, Juliet? Bien. Profe, el Parece tuyo. que sí. El tuyo es el que no funciona. Bueno, aquí chat. tengo algunas personas por el chat. Profe. John está en pijama. John, háblame, John. Abre el micrófono y háblame, por favor. Profe, ahí le estamos hablando. Profe, no. Ah, no, perdóname, permíteme un segundo, ya, listo. Ya le tengo solucionado. Qué pena con ustedes. Vuelve y háblame, por favor. Ahora sí. Profe, sí. Ya nos Tengo escucha. pijama de osito y todo. ¿Ya nos escucha, profe? Ya los escucho. Bonita tu pijama. Bien. Me disculpan, creo que aquí se había desconfigurado el volumen. Entonces, miren lo que les decía yo a ustedes. ¿Qué es lo que ha estado haciendo esa empresa que además es interesante a nivel de análisis? Permítanme un segundo, ya les comparto el escritorio. Parece que tuvimos un lapsus ahí con el sonido y yo era el que no las estaba escuchando. El próximo miércoles hacemos pijamada. Yo también hago pijama. Todos nos venimos en pijama. A ver, ¿qué es lo que ha estado haciendo esta empresa que además es interesante? Permítanme, les cierro es que hoy he tenido toda la cantidad de accidentes que nunca le suceden a uno. Bien. Miren que en el segundo periodo la situación es mejor, ¿verdad? En el primer periodo estamos hablando de que esta empresa, permítanme, les quito esta situación. En el primer periodo la empresa únicamente podía pagar el 56% de sus deudas en el 2010, ¿verdad? Pero en el 2011 ya puede pagar el 85%. Y miren que en el 2012 puede pagar el 95% y el 2013 ya es superior. Está en el 99, está en el 99. Entonces, digamos que ahí fueron cuadrando sus cargas, ¿verdad? Sí. Bien, miremos a ver. Nosotros decimos que aquí, a partir del primer año, yo tendría que hacer modificaciones ¿en dónde? En el activo fijo para poder mejorar la situación del activo corriente. Ninguna modificación que yo haga en el activo corriente con respecto al mismo activo corriente me va a modificar. Si usted vende inventarios y los inventarios los traslada aquí a caja, pues seguirían lo mismo. Miremos a ver qué es lo que ha hecho y permítanme un segundo, les cambio el referente para poder tener, digamos que, les desmovilizo esto para poder tener la visión del asunto. Y dejemos la visión aquí, para que miremos a ver qué es lo que ha estado haciendo esa empresa para mejorar su situación de liquidez. Bien. Decimos que él tendría que modificar su activo no corriente de largo plazo. De hecho, lo ha venido haciendo. ¿Qué es lo que ha venido modificando? Miren, aquí estamos hablando, este es nuestro activo de largo plazo.
¿Qué es lo que ellos han venido haciendo para mejorar esa liquidez allá? Y tener algo más de activo corriente, pues que es notorio porque en el 2011 pasaron de un 56% a un 85%, el 2012 pasaron al 95% y en el 2013 ya casi están a la par, están en un 99%. Eso quiere decir que han ido tomando medidas para mejorar su liquidez. ¿Qué es evidente aquí que han estado haciendo? El inventario a largo plazo se ve reducido y el Sí, de están vendiendo inventarios, están agotando sus inventarios de largo plazo. La razón, adicionalmente, lo que tú apuntas es muy cierto, ¿no, Sebastián? La razón, además, es porque eso no afecta la operatividad. O sea, mis inventarios de corto plazo afectan mi operatividad. Bueno, no pensemos en Avianca, piense usted, por decir algo, en una empresa que se dedique a la manufactura. Si una empresa que se dedica a la manufactura vende sus inventarios de corto plazo, lo más probable es que tenga que dejar de producir, así tenga inventarios de largo plazo, porque es que los inventarios no siempre son iguales. A veces por política los inventarios de largo plazo son diferentes en cuanto a la materia prima que se almacena respecto de los de corto plazo. Piensen ustedes, por decir algo, en Arturo Calle. Las telas que tiene para lo que muestra en este año son diferentes a las telas que tiene para lo que va a mostrar el año entrante. Entonces eso no afectaría inicialmente su operatividad. Entonces miren lo que han hecho ellos. Pasaron de 1.578.000 a 38.000. Y de 38.000 pudieron subir un poco, pero, y bueno, y hay algo que es bien interesante, perdón que aquí nos fuimos. Llegaron hasta 0. Llegaron hasta 0 con sus... Agotaron sus inventarios totalmente. Eso implica algunos tipos de consecuencias, ¿no? Aquí parece que ellos, al quedar sus inventarios en 0, pues tienen que asumir... Esto es para mantenimiento en las empresas de aviación. Tienen que asumir los mantenimientos no por cuenta propia, sino por cuenta de terceros. Bien. Sin embargo, eso les permitió mejorar su situación. ¿Qué otra cosa hicieron? ¿No hicieron nada más? Profe, Las inversiones les están disminuyendo, pero las están disminuyendo, digamos que de una forma muy leve. Miren acá. No es tan drástico como lo que están haciendo con los inventarios, ¿verdad? sí señor. Pero hay algo que es notorio, miren aquí. ¿Para qué hacer esto? Es decir, que fueron con bancos. ¿Señor? Otros se endeudaron con otras empresas. No, estos son deudores. Deudores es gente que me debe a mí. Ah, ok. O sea, si yo estoy mal financieramente, y miren lo que ellos hacen. O sea, ¿qué tanto recuperaron? Recuperaron de cartera, de inventarios, terminaron vendiendo de un año a otro casi la totalidad de sus inventarios. Pasaron de tener 1.578.000 a tener 38.000, o sea, lo que implica que vendieron 1.539.000, ¿verdad? Uno diría que si esto lo traslado directamente aquí, por fuerza mayor, ya estaría en una posición de más de el 85, estaría por encima de 1. Sin embargo, miren lo que pasa, que ellos empezaron a financiar a sus clientes. ¿Cuál puede ser la política si yo acabo mis inventarios de largo plazo y yo podría cubrir totalmente eso con respecto a las deudas y podría tener liquidez? Digamos que la empresa ahí pensó en una estrategia que no sería de tan corto plazo. O sea, ¿en qué pensó la empresa ahí por esto que estamos viendo aquí de que aumentaron sus deudores? Que sacó esa mercancía a crédito. No, deudores ¿quiénes son los deudores? Mis clientes. Por eso. No son mis acreedores, sino mis deudores. No, sí, por eso.
Pero lo que yo estoy diciendo es que sí, sacaron el inventario, pero lo entregaron a, digamos, lo vendieron a plazo. Bueno, para una empresa dedicada a la manufactura podría ser real. Digamos, aquí hicieron algo similar. Como esto es inventario de Avianca, pues Avianca no tiene cómo venderle. Usualmente esos son repuestos de aviones, los vendieron, eso les da liquidez, y con esa liquidez lo que hicieron fue financiar a algunos de sus clientes, que sus clientes, no necesariamente los que compraron ese tipo de repuestos, sino son clientes, digamos, estas agencias de viaje o gente que envía carga. ¿Para Ok. qué yo podría financiar sabiendo que tengo problemas de liquidez y que de alguna manera los solucioné temporalmente vendiendo mis inventarios? ¿Para qué quisiera yo financiar clientes? En el caso de Avianca, que no es financiar la venta de esos inventarios, porque esos inventarios son de otro tipo. Porque es que Avianca como inventario no puede tener tiquetes aéreos. Los tiquetes aéreos son un intangible, son servicios. O sea, ahí la política, ¿cuál podría ser? Si usted vende sus inventarios, obtiene liquidez, traslada algo de su liquidez al otro lado, que el otro lado es ¿cuál? El otro lado es el activo corriente, y empieza a financiar sus clientes a largo plazo, lo que está es queriendo solucionar sus problemas de largo plazo, apostándole a aumentar la demanda de su producto en función de financiamiento. Entonces ellos sencillamente dijeron, venga, nosotros podemos incrementar ventas si empezamos a financiar las personas que compran nuestros servicios. Y aumentando las ventas, porque hay un efecto que vamos a ver más adelante que se llama el apalancamiento, aumentando las ventas y permaneciendo con unos costos fijos iguales, porque por eso son fijos, pues sencillamente mejoraremos la situación de liquidez de la empresa, no solamente en el corto plazo, lo que va a pasar en el 2011, sino a mediano plazo, porque generaremos mayor demanda. ¿Verdad? Sin embargo, miren que esto no se les dio inicialmente. ¿Por qué? Aquí hay una menor demanda y aquí hay otra menor demanda. Aquí volvieron a intentar reactivar eso. Bueno, digamos que siempre uno va a tener que tomar, y eso es lo que se le pide al analista financiero, venga, estamos mal, propóngame algo. Aquí inicialmente les propusieron, venga, inicialmente vendamos ¿qué? Vendamos inventarios, que al fin y al cabo son inventarios de largo plazo. Traslademos alguna plata de los inventarios al activo corriente. Y como no la querremos tener toda en el activo corriente, porque pues alguna plata de esa sería inoficiosa, pues sencillamente miremos a ver cómo financiamos a nuestros clientes, no solo los que me compran esos inventarios, porque como les digo, los inventarios de Avianca, eso sería válido para una empresa que tuviese otro tipo de inventarios tangibles. Sí, estos usualmente son repuestos. Y si yo financio a mis clientes, en este caso agencias de viaje, hoteles o con las personas que contratan carga, pues lograré crear una mayor demanda, y creando una mayor demanda podré solucionar mis problemas de mediano plazo en cuanto a la liquidez, porque me entraría vía demanda, vía ventas, me entraría más dinero. Digamos que ese tipo de actividades es a las que se dedica al análisis financiero. ¿Cómo mejoro yo una posición que no es deseable? No solamente a la lectura, porque si ustedes cogen libros como el libro de Anaya, una situación de esta se la convierte en eso, se la convierte en nada, no. Sencillamente usted está aquí pagando un peso y aparte de eso le sobran 30. O en el caso de este estado financiero, no, aquí lo que le están diciendo es que usted únicamente puede pagar el 56% de sus deudas. Pues eso no es análisis financiero, eso lo que es lectura financiera. Bien, eso con respecto al primer indicador. Entonces, ustedes tengan el referente que sí es mayor que 1, la situación de la empresa es buena y ahí habría que proponer muy pocas cosas, sencillamente mantener una política que ha dado resultado. Si es menor que 1, voy a tener que empezar a mirar a ver cómo le puedo dar liquidez a la empresa, porque de pronto en el corto plazo
se puede ver afectada. Bien, este es nuestro primer indicador. Y es un indicador de liquidez, la razón corriente. Adicionalmente, hay otro indicador. Ustedes han oído hablar de una cuestión que se llama la prueba ácida. De hecho, eso es como famoso. ¿Qué es una prueba ácida? Después de el disponible, que recuerden que el disponible, ¿qué son? Caja y bancos. Caja y bancos. Recuérdenme las empresas suyas, chicos. O sea, son billetes en efectivo. Después del disponible, recuerden que yo tengo las inversiones y las inversiones temporales, pues uno las podría vender, ¿no es cierto? Porque son inversiones que se venden en corto plazo. Se utiliza el mecanismo ese que ustedes vieron en matemática financiera del descuento y sencillamente se venden en un precio un poco más bajo antes de su vencimiento, descontando esas tasas de interés que se generarían hasta la fecha del vencimiento. Eso digamos que es de las primeras cosas que les enseñan allá en matemática financiera. Bueno, luego están los deudores, pero los deudores es plata que yo estoy gestionando. O sea, ya vendí el producto, algunos de esos productos los vendí a plazo, entonces tengo que esperar a recuperar esos dineros. Lo menos líquido, y en el PUC se prevé así, lo menos líquido del activo corriente son los inventarios. ¿Por qué? Los inventarios, si vender inventarios fuera sencillo, pues todas las empresas andarían sobradas. La razón de ser de todas las empresas son las ventas. Entonces, un mecanismo para mirar a ver qué tan bien está una empresa y qué tan sensible, como el que coloca un papel tornasol o el que le echa algo de enjuague bucal, qué tan sensible es a la operación y a la venta del inventario, es deducir los inventarios del activo corriente y mirar a ver si la empresa sigue mostrando un buen indicador. Entonces, básicamente, la prueba ácida lo que hace es tomar el activo corriente, le resta los inventarios y a esos y eso lo divide sobre el pasivo corriente. ¿Qué es lo que le están diciendo ahí al analista? Le están diciendo, mire, no cuente con sus inventarios porque si vender fuera tan sencillo, pues todo el mundo estaría muy bien, todas las empresas. Lo menos líquido que usted tiene son sus inventarios. Para que usted convierta sus inventarios en plata en efectivo, primero tiene que venderlos. Mientras no los venda, no. Mientras que los deudores, sí, usted ya vendió. Tienes que recuperar lo que vendió. Las inversiones es plata que le sobra. Y que le sobró en algún momento y que usted invirtió en corto plazo. Y usted tiene que esperar escasamente a que se cumplan y esperar a que le rediman esos dineros. Y no hablemos del disponible porque esa es plata que usted ya tiene. Sin embargo, el inventario sí lo tiene que vender. Recuérdenme en qué empresas están ustedes. ¿Quién está en Pintuco? Está en... ¿Sí están las niñas de Pintuco por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué son los inventarios de ¿Me escuchas? Pintuco? Sí, te escucho. Tranquila, no es necesario que abras la cámara, de pronto te pillamos en pijama y grave. No, yo no estoy en pijama, profe. No, es por molestar, no te preocupes. ¿Cuáles son los inventarios de Pintuco? Bueno, los inventarios, pinturas, aceites. Exacto, pinturas y disolventes que se necesitan para las pinturas, y me imagino que tendrá diversidad de variedades de pinturas, anticorrosivos y cosas de ese tipo. Sí, señor. Digamos que eso lo digo yo desde el punto de vista de una persona ignorante en el sentido de esa cuestión de las pinturas. No tomemos ahorita a Bianca porque no sería tan evidente el asunto, porque a Bianca los inventarios son otro tipo, pero sí tomemos a Pintuco. ¿Tú de qué año a qué año tienes tus estados financieros? De 2015 a 2019, profe. Listo, entonces tomemos tus datos del 2015. Bien. En el 2015, ¿cuánto tienes de activo corriente? De activo corriente tengo
940.552.651. 940.560 ¿y qué? 552.651. Ese es tu activo corriente. Tu pasivo corriente, 709.706.000. 309, 706. Sí, señor. Ahora que estábamos haciendo la cuenta de esta, del activo corriente, de la razón corriente, ¿la hiciste? Sí, señor. Uy, pero solamente tienes pasivo corriente de 709, 706. Millones. Ah, millones. Así lo decía, me faltan como 3 ceros. Bien. Entonces, me imagino que si tú hiciste tu razón corriente, tu razón corriente te dio por fuerza mayor que te dio mayor que 1, ¿verdad? O sea, la Sí, empresa señor. está en una situación relativamente favorable, te dio 1.33. Sí, Listo. señor. Ahora, si nosotros vamos a hacer nuestra prueba vacía, ¿cuáles son los inventarios de esta empresa? Bajemos esta razón corriente. Los inventarios de esta empresa, ¿cuáles son? De corto plazo. En inventarios tengo 349.432.860. Esos son los inventarios de Pintuco. Y Pintuco, pues, es manufactura. Ya no son servicios, son manufactura. ¿Para qué tipo de empresas es más importante los inventarios? ¿Para las empresas de manufactura o para las empresas de servicios? Manufactura. De manufactura. Obvio, ¿no? Las empresas de manufactura. Digamos que las empresas de servicios tienen muy pocos inventarios. En las empresas de servicios lo que es interesante es el marketing. A ver rápido cómo conseguimos clientes y les colocamos tarjetas o les colocamos plataformas o les colocamos apps o les colocamos algo que es nuestro servicio. Bien. ¿Qué me dice la prueba básica? Miremos a ver cómo se comportaría. Hasta aquí Pintuco estaría bien o estaría mal de acuerdo a lo que hemos expresado respecto a si es mayor de 1, igual o menor. O sea, Pintuco ahí con ese indicador de razón corriente, ¿está bien o está mal? ¿Está bien, profe? Entonces, estamos OK porque él está por encima de 1. Miren lo que decimos. Si es mayor que 1, tenemos liquidez, es bueno, y dentro de más lejos es mucho mejor. Cuando aquí tenemos que buscar liquidez, en los casos en los que no hay liquidez. Bien, entonces Pintuco está OK y coloquémoslo en mayúsculas. Miremos a ver qué sucede si hacemos la prueba básica. ¿Qué me dice la prueba básica? Me dice, tome el activo corriente, réstele los inventarios y divídalo entre el pasivo corriente. ¿Cuánto te dio eso? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué pena contigo? Juliet, profe. ¿Carrero o Enciso? Carrero. Juliet, ¿cuánto te da eso? Un segundito, profe, ya lo hago porque no lo había hecho. Miren lo que nos da. Nos da 0.83. O sea, la empresa pasó de una posición buena a una posición no tan buena. ¿Verdad? Sí, profe. Aquí ya no podría pagar sus deudas. Aquí estaría pagando nada más. Mientras que Tenemos aquí mucho estaba inventario. sobrado, porque las estaría pagando todas y aún así le quedaría plata, aquí ya no está sobrado. Aquí ya, básicamente, si no cuenta con sus inventarios, no puede pagar sus deudas. ¿Eso qué me quiere decir a mí? La empresa constantemente tiene que estar gestionando ventas de inventarios para poder trasladar allá al disponible para poder
cumplir con los pagos que tiene en el corto plazo. O sea, la empresa sí está bien, digamos que ahí está, pero depende de mercadeo. Si en algún momento le falla mercadeo, aquí le coloqué ACIDAT. Si por cualquier circunstancia mercadeo falla o el mercado cambia, lo cual adicionalmente para Pintuco fue cierto. Una de ustedes dos, las personas que están en ese grupo, trabajan en Pintuco, ¿verdad? Yo no, profe. Juliet Enciso sí. Juliet, ¿estás por ahí? ¿Sí estás por ahí, Juliet? Pintuco tiene una característica interesante. Parece que no está. Y es que Pintuco, ahora sí estás ahí, Juliet, ¿verdad? Sí, 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 señor. ¿Cuál es el principal mercado que tiene Pintuco en este momento? El Viniltes, ¿Pero lo está vendiendo o sea, ¿lo está o sea, vendiendo en Colombia o lo está vendiendo afuera? por ambos, o sea, es también a nivel, ¿cómo se dice? Internacional y acá en Colombia. ¿Tú no sabes a dónde está vendiendo más? Acá en Colombia, sí, obviamente ellos están más enfocados acá en Colombia. Porque es que Pintuco, si mal no estoy, es OEA, ¿no? Uy, profe, ahí sí no, ¿Qué es no OEA? sé. Niños, ¿qué traduce OEA? ¿OEA? Sí, esa sigla que traduce. OEA. La Organización de Estados Americanos, ¿no es el asunto? La OEA, la Organización de Estados Americanos, no. Sí, OEA traduce Organización de Estados Americanos, pero para el caso financiero, OEA traduce es Organización Económicamente Activa. Una organización económicamente activa, según la DIAN, es una organización, una empresa que se dedica consecutivamente o consuetudinariamente a las exportaciones, tiene su foco en el exterior y de esa manera está haciendo todos los procesos y los trámites que implica poner la mercancía en el exterior de una forma muy eficiente. Entonces la DIAN los deja tranquilos, les dice, mire, como ustedes, ese es casi que su oficio de todos los días, confiamos en que lo están haciendo bien. Y digamos que sí les tiene control, pero no le tiene un control tan estricto como a las empresas que lo hacen ocasionalmente, exportar ocasionalmente. Eso indicaría que Pintuco tiene un mercado ahí como digamos que le significa algo en el exterior. En algún momento miró al exterior y lo está haciendo. Entonces, claro, aquí lo que le están diciendo a la empresa es, mire, usted, y si ustedes ven la situación es casi calcada, si yo quiero vender en el exterior, ¿qué debo de tener aquí? Pintuco tiene factorías en el exterior. Estamos perdiendo nuestro contacto en Pintuco. Bueno, habría que mirar. La que nos podía decir era Juliet. Si no tiene factorías en el exterior, depende mucho de sus inventarios, porque hay que tener el producto listo. Profe, qué pena, ahora es que no alcancé a escuchar. No, te decía Tengo que fallas sí, con el micro. te decía que si Señor, Pintuco tiene plantas en el exterior. pues la verdad esa información sí no me la sé. Sé que Pintuco son distribuidores exactamente en Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, em, y por fuera están por Panamá, por Y se han mirado aquí en el entorno, Ecuador, cerca. Creo que también están exportando y a pues Perú, a ya, Ecuador. sí, ya lo que es acá Bogotá y por fuera todos los pueblos y demás, pero hacia fondo eso es lo que me estás preguntando, si esa información sí no la tengo clara. Bien, para resumir, aquí lo que le están diciendo, cuando a usted se le disminuye mucho, y miren la diferencia que hay entre estos dos indicadores, la diferencia es sensible, la diferencia es casi del 50%, se le disminuyó bastante el indicador. Lo que le están diciendo a usted, mire, usted es muy sensible a sus inventarios.
O sea, usted tiene que estar gestionando constantemente sus inventarios, porque si no gestiona constantemente sus inventarios, su situación de liquidez va a cambiar mucho. Entonces, esto obliga a una rotación de inventarios altos, a que muy rápidamente se esté vendiendo. En el momento en que eso cambie, esto le va a suceder esto. O sea, ahí hay algo que se llama el nivel de dependencia de inventarios, que el nivel de dependencia de inventarios es alto. ¿Cuánto de los inventarios tendría que vender Pintuco para poder cubrir sus deudas? ¿Sí podríamos hacer ese cálculo? 50%, profe. ¿O no lo podríamos hacer? O sea, la pregunta es, ¿cuánto? Eso es lo que, y en ese terrenito es que nos estamos metiendo, en análisis. ¿Cuánto de sus inventarios tiene que vender Pintuco para poder cubrir sus deudas? El 27%, ¿De dónde sale ese 27? la diferencia del porcentaje de la prueba ácida. O estoy muy perdido. Dímelo en términos de absolutos, Ok. en billetes. ¿Cuánto tendría? De esos 349 que tiene, 349 millones que tiene, ¿cuánto tendría que vender para poder cubrir sus deudas? Si nosotros le quitamos al activo corriente los inventarios, miren la cifra que nos queda. Nos queda 500.000, 591.000. Digamos que esos 591.000 es lo que yo puedo pagar con mi disponible. Y exactamente si sumamos Juliet y... ¿Son Juliet ambas? Inciso, y las niñas de Sí, Pintuco. sí, profe, por eso quedó perdida cuál Juliet. Bien. Juliet, tú estás, ¿y tu compañera de Pintuco es quién? Es Juliet Carreño. ¿Carreño? Las dos Juliet. Sí, señor. Bien. Niñas, por favor sumen el disponible, las inversiones temporales y los deudores de Pintuco y me dicen cuánto da el total, ¿no? El disponible. ¿Y qué otro, profe? Discúlpame. Disponible, las inversiones, el total de inversiones temporales y Sí. los deudores, el total de deudores. Estamos hablando del 2010, ¿no? Esos datos que me dieron ustedes. Ah, perdón, del 2015. Esos datos que me dieron fue del 2015. 2015, profe. Eso me daría 142.145.010. No puede ser. ¿Cuánto tienen de activo? Ustedes me dicen que de activo corriente tienen 940 millones en el 2015. Sí. ¿Cuánto tienen de disponible? En total, activo 122 millones. ¿Cuánto? 122.160.147. Ajá. Por eso, entonces no les puedo dar menor que eso. Este es un... Perdón, 122 millones, me decían 122 millones, 160.147. Eso es de disponible. ¿Cuánto tienen ustedes en inversiones de corto plazo? Inversiones corto plazo. Inversiones temporales, ¿sí, profe? Bien.
2015 no nos aparece en cero. ¿Y cuánto tienen de deudores? Deudores. Son las cuentas por cobrar, ¿sí, profe? Pero todas, no solo las cuentas por cobrar, porque el rubro total de deudores. Cuentas por pagar. Bueno, Pues también me aparece cero, profe. no puede ser porque entonces ustedes tendrían aquí, ¿qué tendrían? Sus inversiones temporales más, perdón, su disponible más los inventarios, que sus inventarios son esto, ¿verdad? Y este sería su activo corriente. Y ustedes tienen un activo corriente más alto. Bueno, revisen por favor esos datos allá porque si no, digamos que perdemos un poquito el foco. La idea es que estos 591.000, pues como yo le resté a mi corriente, le resté los inventarios y mi activo corriente que es disponible, inversiones temporales o inversiones de corto plazo, deudores e inventarios, estos 591.000 deberían corresponder a la cuenta de disponible, inversiones temporales y deudores. Saqué el inventario, no lo tengo en cuenta. O sea, sin contar con los inventarios, yo de esta deuda que tenemos aquí, que la deuda son 707, podría pagar con las otras cuentas diferentes a los del inventario 591. ¿Cuánto me queda pendiente? Me queda pendiente 118.587. Esta es la cantidad que yo tendría que vender de mis inventarios para quedar en cero. Esta es la deuda que me falta cubrir. La tendría que cubrir ¿con cuánto? La tendría que cubrir con mis inventarios. Entonces tendría que vender alrededor de, si usted divide lo que le falta cubrir en relación a lo que tienen sus inventarios y qué es lo que tendría que realizar para poder cancelar la deuda que le queda, tendría que vender un 34% de sus inventarios. O sea, es sensible la empresa a sus inventarios para poder cubrir sus deudas. Es sensible como que, mire, usted permanentemente tiene que vender por lo menos mes a mes un 34% de sus inventarios para poder cubrir sus deudas. Bueno, listo. Digamos que nos estamos familiarizando con el tema. Me van a hacer un favor ustedes y en la clase entrante retomamos nuevamente el tema. Me van a averiguar un indicador que se llama nivel de dependencia de inventarios. Van a averiguar la fórmula. ¿Listo? Nivel de dependencia de inventarios. ¿Lo tienen? Sí, señor. Y adicionalmente me van a averiguar qué es el capital de trabajo. Entonces son dos cosas, nivel de dependencia de inventarios y capital de trabajo. El capital de trabajo tiene fórmula, pero adicionalmente tiene una lectura nominal. O sea, si ustedes colocan capital de trabajo, ahí les va a aparecer el capital de trabajo son dineros que se necesitan para tal cosa y su fórmula es esta. ¿Listo? Y esos dos conceptos dejémoslos para la semana entrante. ¿Verdad que, profe? Señora. ¿Qué me decías? Disculpa. No, profe, gracias. Ya enviaron el grupo. No, ustedes se mueven por el grupo bien. Nos vemos entonces. Averiguar, dice aquí en el grupo, averiguar fórmula de nivel de dependencia de inventario, qué es capital de trabajo, y eso del capital de trabajo, como les digo, encuentran la definición nominal, como lo que se dice con la voz, pero adicionalmente también encuentran una fórmula. ¿Listo? Y nos vemos en 8 días. Estos indicadores, por favor, estos dos indicadores que váyanlos sacando allá. Si les doy un consejo, hagan una tablita. Entonces, en la tabla, ¿usted qué coloca? Activo, corriente. ¿Verdad? Y además, ¿qué otro necesita usted? Necesita sus inventarios. Y adicionalmente, ¿qué necesita? Necesita el pasivo corriente. Listo. Y van colocando, por decir algo, para el caso de lo que estábamos hablando con sus compañeras Juliet. Listo, 2015, 2016. O sea, en el cuadro de arriba están colocando los insumos
Y en la parte de abajo pueden hacer razón corriente, prueba ácida. Ya hasta ahí iríamos. Entonces, claro, usted se viene aquí, no, listo. Como arriba saqué de mis estados financieros el activo corriente, entonces listo, activo corriente sobre pasivo corriente, eso me da la razón corriente. Ahí me aparece dividido porque obviamente esas divisiones entre ceros son indefinidas. Pero hagan este cuadrito con los insumos que necesitan y abajo el cuadro con los indicadores. ¿Listo? Para que vayan adelantando sus trabajitos en función de indicadores respecto de las empresas que ustedes tienen. Nos vemos en 8 días, niños. Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Bueno, Listo, no se profe, preocupen, apenas estamos Listo, comenzando. profe, El análisis gracias. en realidad está acá. Esto es mucho más interesante que lo... Vamos 8 días, que tengan una feliz noche. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe, igualmente. Vale, chao. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias, profe, chao. A ustedes, buenas Luego, noches. mañana, chao, profe.